Ahora están viendo un título al frente al cual le puse la última agenda, pero le puse la última agenda como un tema general. Viene siendo de la misma línea de estudio que estamos tomando, que es raíces del texto. Hemos estado estudiando cómo es los últimos acontecimientos y de hecho ahora el hermano Max me estaba recordando que íbamos a hablar de la última agenda como conversatorio nosotros, lo dejamos para el próximo lunes. Pero esto también nos va a servir de base para eso. Nos va a servir de base para ese estudio, esa charla que vamos a tener con el hermano Max, con el hermano este, Alejandro y mi persona. Me parece que falta uno. Bueno, el tema de hoy va en relación a lo que hemos venido estudiando, donde vimos las diferentes figuras de los 144,000. Vimos las diferentes figuras en cuanto a lo que es la Gran Ramera, la Gran Babilonia. Todo eso lo hemos venido estudiando. La mujer y el dragón también lo estudiamos. Estudiamos esas figuras hasta llegar al capítulo 18, que esto fue lo que vimos la semana pasada de la caída de Babilonia. Íbamos, o vamos a entrar, no es que íbamos, vamos a entrar al capítulo 19 del libro del Apocalipsis, que va a hablar de las alabanzas en el cielo y posteriormente se entra al milenio. Iba a entrar de lleno a eso, pero quise venirme a hacer un repaso antes de entrar en eso al libro de los Hebreos o al libro dirigido a los Hebreos, la carta dirigida a los Hebreos, para que tengamos una base más sólida antes de hablar de las alabanzas del cielo. Lo que es las alabanzas del cielo, que está en el capítulo 19 de Apocalipsis, y el jinete del caballo blanco que precede al milenio, lo vamos a ver de este lunes que viene en 8. Yo le voy a agradecer al hermano Alejandro y al hermano Max que me recuerden, por favor, el lunes temprano de la próxima semana, que vamos a tener primero la exposición, la charla de exposición que habíamos planeado, ¿verdad? Para pasarla por YouTube. Yo creo que ya cada uno de ellos investigó el tema. Y vamos a retomarlo después de ese lunes, a los 8 días, vamos a retomar lo que es el Apocalipsis. Les voy a pedir que abran el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos en el capítulo 1. Les he comentado o hemos hablado que estudiar el Apocalipsis desde el concepto moderno, lo que trae a la mayoría de la gente es miedo, lo que trae a la mayoría de la gente es confusión. Incluso hay mucha gente que decide no estudiar el Apocalipsis porque en lugar de sentir paz, sienten lo contrario. Pero eso se debe justo a la mala enseñanza, y no voy a decir una mala enseñanza de manera intencionada. Tal vez personas bien sinceras con el deseo de traer un buen mensaje vienen y hacen una interpretación basada en lo que han aprendido fuera del contexto judaico de la obra. Cuando hablo de la obra, estoy hablando del libro del Apocalipsis. Si yo no tengo realmente las sombras, sí me gustaría que anoten esa palabra sombras de los símbolos o las sombras de lo que es el Antiguo Testamento, entonces cuando yo leo el Apocalipsis me va a producir eso, miedo, susto, y no me va a traer la paz que Dios le estaba dando a la iglesia del primer siglo. Cuando Dios viene y habla a la iglesia del primer siglo a través de Apocalipsis o a través de Juan en el escrito de Apocalipsis, allá en el año 100, lo que le trae es un mensaje a una iglesia perseguida, asesinada, decapitada, echada a los leones, y como que darle un texto que los ponga con más miedo no tiene sentido eso. Entonces el Señor le envía una carta a través de Juan, un mensaje de él,
del Señor Jesucristo a través de Juan le envía este mensaje con el fin de traerle paz, tranquilidad, consuelo y esperanza a esa iglesia. Nosotros estamos en la última agenda también, como ellos estaban en la última agenda. La última agenda de ellos fue en vista a la destrucción del año 70, cuando el templo iba a caer, Jerusalén iba a caer y todo iba a quedar destruido. Ese fue el tiempo final de ellos. Me refiero a los judíos de la época del Señor. Ese fue el tiempo límite para esa generación. Y después vienen todos los acontecimientos que están narrados en el libro del Apocalipsis. A esta generación se le escribió las profecías de Daniel y eran claras para ellos. Y las profecías del libro de Daniel eran dirigidas a este pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo que el Señor estaba llamando al arrepentimiento. Y cuando hablo del pueblo, hablo primero del sacerdocio y después del pueblo. En esos tiempos hay tres grupos de personas que el Señor va a poner en la lista de la justicia, en la lista de lo que es la justicia de Dios para resarcir el daño que se hizo. Uno es el sacerdocio, segundo es el pueblo como tal, y de tercero es lo que representaba las naciones en ese momento, que serían los romanos o a los extranjeros. Ese es el orden de los juicios que nosotros vemos en el Apocalipsis: sellos, trompetas y copas de la ira. En este último tiempo, en la última agenda, que es para nosotros, es de la misma manera. Va a ser un juicio contra el pueblo. Ahora usted me dice, pastor, pero si es que el pueblo fue juzgado allá, pero aún existe pueblo judío, aún existe personas que rechazan a Jesucristo desde el pueblo de Israel, no porque vivan ahí, porque ahí viven muchas personas, y no estamos hablando de los que rechazan a Jesucristo, que conocen las escrituras y aún lo siguen rechazando. Aún hay pueblo así. Después, ese juicio que se cumplió allá en el año 70, que se sigue cumpliendo porque todavía hay una línea de profecía que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, hasta que el Señor vuelva. Por eso Israel no va a tener paz. No va a tener paz hasta que el Señor tome el control de su pueblo, de su territorio. Y después el siguiente juicio, que serían las trompetas, sería contra su pueblo. En este caso, su pueblo. Cuando hablo de su pueblo en la actualidad, sigo hablando del pueblo que debería representar el sacerdocio. Y cuando hablo de su pueblo, en lugar de estar hablando del pueblo judío alrededor del tabernáculo, estoy hablando de los que se dicen cristianos o los que decimos que somos cristianos. Y el tercer juicio, que son las copas de la ira, es el juicio que se derrama sobre las naciones. Nosotros estamos en ese proceso, entre trompetas y copas de la ira. ¿Cómo entiendo yo todo esto? Y de ahí viene la charla que vamos a tener con el hermano Alejandro y el hermano este, Max el próximo lunes. De hecho, Dios sabe por qué permite las cosas, y ahora se me viene a mí este, que el Señor está permitiendo que tengamos esta clase para que después los hermanos conversemos alrededor de este tema de una manera amplia en las 2 horas del próximo lunes, entendiendo las bases de lo que estamos estudiando hoy. Ok, entonces el juicio es contra el sacerdocio de la época de Jesús, que estamos hablando del Sanedrín, de los maestros, de los fariseos, de los escribas, contra esa gente. Contra el pueblo que siguió el falso consejo del sacerdocio, y después contra Roma, que Roma en su momento cayó también. No voy a concentrarme en Roma, me voy a concentrar en los juicios contra el pueblo. Hoy en día es exactamente lo mismo, contra el sacerdocio. Y cuando estamos hablando de sacerdocio, estamos hablando de el sacerdocio que debía reconocer al Señor y no lo está haciendo,
el mismo sacerdocio de aquella época, el pueblo que ahora somos nosotros y las naciones. Es exactamente lo mismo. Pero necesito ver las figuras de allá para poder entender las profecías, porque si no, no las voy a entender. Y voy a decir cosas que no son. Hebreos o el escritor de Hebreos les escribe en el verso 1 de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Voy a ir puntualizando, espero que me dé tiempo. Si no me diera tiempo, hoy tomaríamos el viernes para completar esto antes de que tengamos la charla el hermano Max, el hermano Alejandro y mi persona. Cuando dice que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, está hablando de las formas diferentes en que Dios se comunica. Dios se comunica a través de su palabra directa, como lo hizo en el Génesis, que dice que Dios dijo, sea la luz, así se comunica Dios. Dios se comunica a través de la naturaleza, dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se comunica a través de sueños, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con José en esos tiempos. Dios se comunica a través de la iglesia en el tiempo de hoy, que la iglesia debería ser la que está representando al Señor en este momento. Dios se comunica a través de su palabra, de la Biblia, de lo escrito. Pero aquí nos habla a nosotros que Dios se comunicó en otro tiempo a los padres. Cuando se habla de los padres, se está hablando de patriarcas, de las personas que al principio constituían las personas que Dios puso para el linaje de Jesús, para llegar hasta Jesús. Y a esas personas Dios les habló a través de los profetas. Esto es importante porque para que yo tenga claro lo que es el mensaje de Dios, yo tengo que ir a los profetas. Pero yo no estoy hablando de los pseudo profetas que dicen hoy que son profetas. Estoy hablando de los profetas que están debidamente canonizados por Esdras en el Antiguo Testamento. Ahí es donde yo tengo que ir porque esos fueron los que hablaron, esos fueron los que dieron el mensaje. Entonces dice que Dios habló a través de ellos. Y en estos postreros días, ahora alguien puede decir, estos postreros días está hablando de qué fechas. Bueno, después de que el Señor Jesucristo resucita, todavía se siguió practicando el sacrificio, pero de forma que no era eficaz, ya no servía el sacrificio. No servía el sacrificio porque ya Jesús había dejado el templo, capítulo 23 del libro de Mateo. Había dejado el templo y al dejarlo desolado, al abandonar el templo, lo dejó a merced de los romanos para que pudieran destruirlo, para que se cumpliera la profecía. Las profecías del Señor se van a cumplir y Él va a usar a los romanos como hoy está usando a los israelitas para en algún momento, y cuando digo Israel me estoy hablando del Israel político, que existe en este momento para destruir en su momento a Damasco. Damasco es toda esa zona de Siria, toda esa zona del Líbano, que aunque nosotros vemos triste lo que está pasando y debemos de verlo con tristeza, pero a la vez es un cumplimiento profético. Se va a cumplir. Como cuando Dios manda a la gente al infierno, es triste, pero se va a cumplir. Como cuando Dios viene y nos pone a nosotros en disciplina y si tiene que quitarnos la vida para salvar el alma, es triste, pero se cumple. Porque no hay nada que impida que las profecías del Señor se cumplan. Todo se cumple. Entonces, en los postreros días podría referirse al momento en que el Señor Jesucristo murió y resucitó para esta gente que está escuchando el mensaje. Pero los postreros días para la predicación que se está dando a la hora de hacer una división entre los tiempos proféticos y lo que se habla en este momento, cuenta a partir del Shebaot, del Pentecostés. De ahí para adelante son los postreros días.
Si usted me pregunta a mí cuándo inicia el antiguo pacto y cuándo termina el antiguo pacto, ¿cómo dividiríamos el Antiguo y Nuevo Testamento si quisiéramos decirlo a nuestra manera cristiana de comunicarnos? No es en la resurrección del Señor, no es en la crucifixión del Señor, no es en el nacimiento del Señor. Esto todavía forma parte del antiguo pacto. Y usted me dice, ¿por qué, pastor? Porque había un cumplimiento profético que no se había dado cuando Jesús resucitó y se dio hasta que el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés. Ahí es donde se cumple la profecía que se dice en Jeremías capítulo 31, que en los postreros días ya no les hablaré a través de los maestros, sino que les hablaré directamente al corazón y pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes. Se está hablando del Espíritu Santo. Porque en el Sinaí, cuando se entrega la ley, ahí empieza un antes y un después para la humanidad. De hecho, la palabra de Dios dice que desde Adán hasta Moisés hubo un tiempo de oscuridad. Cuando habla del tiempo de oscuridad es que nadie le decía al pueblo por dónde caminar y cómo tenía que hacerlo. Lo decía a través de los profetas, sí. Lo decía a través del llamado, pero no había algo que regulara, que pudieran ellos leer y seguir hasta que se hizo la ley. Entonces se hace la ley y a partir de ese momento estaba el GPS, estaba el mapa por el cual el pueblo tenía que caminar y ahí no había excusa de que no lo hicieran. Por eso es que hasta Moisés se considera tiempo de oscuridad. No porque Dios no hablara, sino porque no había un documento, en este caso la ley, establecida para guiar al pueblo. Para nosotros, los postreros días cuentan a partir del momento en que el Espíritu Santo se viene a nuestros corazones y nos guía a nosotros a toda verdad, dijo Jesús, para convencernos a nosotros de pecado y para recordarnos lo que Él nos enseñó. Eso se da con el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo que no había una persona nacida de mujer más grande que Juan, Juan el Bautista, porque Juan lo estaba viendo a él cara a cara. Pero de los hijos del reino, Juan él era el más pequeño. ¿Por qué? Porque Juan, cuando lo conoció a él, aún el Espíritu Santo no se había derramado sobre su pueblo, sobre su iglesia. Entonces, a partir de ese momento, nosotros nos convertimos en privilegiados de tener el Espíritu Santo. Entonces, los postreros días se dividen de esa manera. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto llega hasta el Pentecostés y el Nuevo Pacto inicia en el Pentecostés. Entonces, debería más bien de ser el primer libro del Nuevo Testamento, debería ser el libro de los Hechos. Y los evangelios ser parte del Antiguo Pacto porque así es como la manifestación de Dios, la manifestación del Espíritu se está dando. Hay un antes y un después y es ahí donde se está dando. Entonces los postreros días empiezan a partir de ahí. Dice, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia, en el momento en que el Señor resucita y en el momento que el Señor envía al Espíritu Santo, en ese momento Él hace una fusión con nosotros o nos fusionamos a Él a través del Espíritu Santo. Porque en ese momento nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo que la gente, algunas personas le llaman el bautismo del Espíritu Santo, el sello. Y no es que el Espíritu Santo venga 2 veces o 3 veces, no, no. El Espíritu Santo viene una vez que nos llama, nos atrae y a partir de ahí empieza a llenarnos el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no consiste en declarar profecías, en hacer... La llenura del Espíritu Santo consiste en que cada vez Él va sacando lo que no es de Dios y va poniendo lo que es de Dios en nosotros. Entonces, saca la levadura para ir poniendo los frutos del Espíritu. Y ese proceso es el proceso en que nosotros estamos, es un proceso agrícola. Cuando digo agrícola es que esa es la sombra, la figura para poder entender lo que estamos haciendo. Y ahí es donde el Señor dice que ese, que es su Hijo, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en el cual se sustentan todas las cosas, con la palabra de su poder,
Ahora escuche esta parte que puse en celeste. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo el Señor nos purifica a nosotros de los pecados? Bueno, pastor, eso pasó cuando el Señor murió y resucitó. No, no pasó en ese momento. Eso pasó cuando el Espíritu Santo viene en nosotros y con el poder de la restauración nos hace nacer de nuevo. Por eso es que el apóstol y escritor dice de la siguiente manera que el poder que operó en Cristo para resucitarlo de los muertos opera en nosotros para salvación. El poder del Espíritu Santo es el que nos salva. El poder que es el mismo Dios, la misma sustancia, la misma esencia, la gloria de Dios, que es Dios mismo, que es Jesucristo, que dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy y la vuelvo a tomar, eso opera en nosotros. Es un poder increíble, es extraordinario. Entonces, ese poder opera en nosotros para purificarnos de los pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio del Espíritu Santo, que es Dios mismo, por medio del Espíritu Santo, que es el Hijo, por medio de Elohim, por medio de la obra de Cristo, nos salva y nos resucita. Por eso se sentó, pongo en amarillito ahí, se sentó significa que toma su posición de rey, su posición de coronado. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando un rey era llamado a gobernar Israel, lo podían llamar en cualquier mes del año. Lo podían llamar en febrero. Bueno, voy a decir los meses según nuestros nombres para que podamos entenderlo. En febrero, en julio, en marzo, en abril, cualquier mes podían llamarlo. Pero no era coronado sino hasta llegar al Yom Teruah, a la fiesta de las trompetas, que es septiembre-octubre. No importa en qué mes era llamado, pero era coronado en este mes. Tenía que esperar a este mes. Entonces, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, en el día del Pesaj, ahí es donde Él es llamado a ser rey. Cuando digo llamado a ser rey, usted me puede decir, no, pero es que eso fue antes de la fundación del mundo. Estamos hablando bajo las reglas de sacerdocio. Él es ungido por Juan el Bautista para trasladarle el sacerdocio, porque Juan el Bautista era descendiente del sacerdocio arónico, entonces se convierte en la pieza que pasa la estafeta. Pero ahí él todavía no es sacerdote ni es rey, no en ese momento. Apenas en ese momento es ungido para que él empiece a hacer su obra, su labor de predicación. Entonces, cuando él viene y es ungido por Juan el Bautista, se oye una voz en los cielos que dice, Él es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Ok, ahí está el llamado. Empieza a predicar, empieza a enseñar y llega un momento en que sube a un monte con tres de sus discípulos. Y estos tres discípulos eran Pedro, Juan y Jacob. Se transfigura delante de ellos. Cuando él se transfigura delante de ellos, hay una voz que dice, y préstele atención, la diferencia entre lo que dijo cuando estaba con Juan a lo que está diciendo en ese momento. Hay una voz que dice, estando él conversando, el Señor Jesucristo, el Hijo, conversando con Moisés, que representa la ley, y conversando con Elías, que representa a los profetas, a los que había que escuchar hasta ese momento, a los que había que atender hasta ese momento. Y cuando digo escuchar y atender, no es que se dejan de escuchar, sino que ahora Él con más autoridad nos dice a nosotros, nos explica, nos hace ver cómo es que tenemos que poner en práctica lo que estos profetas y lo que estas personas en el sacerdocio estaban enseñando. Por eso él dice que los vi como ovejas sin pastor y por eso mandé al pastor, porque los pastores estaban actuando mal, porque habían fallado. Y de ahí el juicio de los sellos sobre el sacerdocio, porque el sacerdocio había actuado mal. Entonces, en ese momento se escucha una voz en los cielos que dice, este es mi hijo amado en el cual me complazco.
y suma esta frase: a él oíd. Ahí es declarado la persona que se debe escuchar en lugar de los profetas y en lugar del sacerdocio, pero no suprimiendo, no dejando el sacerdocio, no dejando a los profetas, porque Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley ni a los profetas. O sea, yo no vine a quitar eso, yo vine a darle fin, yo vengo a explicarles eso. Entonces, cuando él se sienta, según el texto que estamos leyendo, él está tomando la autoridad de Moisés, como lo dice en el capítulo 23 de Mateo, cuando dicen la autoridad de Moisés, en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, se sientan los fariseos y los escribas. Pero dice que hacen cosas y ponen cargas que ni ellos mismos llevan. Ahora el que se está sentando es Jesús, según el contexto del libro de los Hebreos. Y se está sentando, y entonces, como Dios dijo que a él hay que oír, él es el que nos va a explicar a nosotros con su conducta y con las figuras de qué o qué esperaba Dios o qué espera Dios de nosotros, viendo aquellos ejemplos y aquellas sombras. Entonces, cuando yo tengo este escenario y sé que está sentado a la diestra del Padre en las alturas, siendo superior a los ángeles, estamos hablando de que a través de la figura de Jesús, el Señor va a empezar a explicarnos todos los símbolos, todas las sombras del Antiguo Testamento. El código, así le llamé yo, el código. Para yo poder ir como tejiendo, como haciendo todas las conexiones necesarias para poder ver claramente lo que era el antes y lo que es el ahora, para proyectarme al después, que sería el Apocalipsis, para yo poder entender a Ezequiel, entender a Daniel, para entender a Malaquías, para entender a cada uno de ellos y el cumplimiento que se dio en su pueblo y se está dando en su pueblo, y para el cumplimiento que se está dando en mí y en la iglesia y se seguirá dando, necesito escuchar al que está sentado en el trono, a él, que me explique aquello. Escuche lo que dice el capítulo 8 en el verso 1 del mismo libro, Carta a los Hebreos. Ahora bien, después de que lo que acabo de decir, vea que no estoy leyendo esos 7 capítulos. Trato de hacer algo bien resumido. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, voy a ponerme en los pies del escritor. Ahora bien, mis hermanos, los que están aquí en formación de formadores, el punto principal de lo que les estoy explicando, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombre. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando aquí es que el código me dice a mí que el tabernáculo es la sombra de lo que Dios nos quiere mostrar de los cielos. En el tabernáculo está toda la obra de Cristo. En el tabernáculo está todo el mensaje profético. En el tabernáculo está absolutamente todo, todo está contemplado en ese tabernáculo, en el del Antiguo Testamento. Pero resulta que Dios levanta otro tabernáculo. Dios levanta otra serie de figuras, otra serie de imágenes para que yo pueda entender ese tabernáculo anterior y hacerlo parte de mi vida ahorita. Y con ese tabernáculo, que sería como estar viendo por unos binoculares, como yo ver hacia atrás en los binoculares y decir: ah, mira, esa es la figura, y me volteo hacia el futuro de lo que está pasando allá en el futuro. Yo estoy en el medio. Entonces veo para allá atrás alfa, omega, y en el centro tengo que comprender en qué posición estoy yo. Cuando digo alfa y omega, alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última, es como decir de la A a la Z. El Señor vino a abrir una información desde el principio hasta el final en Él.
Y para que podamos aprender, debemos de ver el verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? El verdadero tabernáculo, construido allá en el Antiguo Testamento, el, an- la sombra de lo que nosotros estamos viendo hoy como verdadero tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba. Cada una de esas figuras, cada uno de sus utensilios representaban algo, representaban a Jesús, representaban al Espíritu Santo, como la menorá, representaban al Padre allá en el lugar santísimo, representaban las oraciones en el lugar del incienso, representaban la palabra de Dios en el lugar donde están los panes, en los atrios estaba el agua, que representa la palabra, pero la palabra condenatoria, la que nos llama a lavarnos para quitarnos el pecado, porque en el tabernáculo adentro los panes representan la palabra no para quitarnos el pecado, sino para decirnos cómo vivir, para agradar a Dios. Son dos formas. La palabra primero me dice lo que tengo que quitar y después me dice lo que tengo que poner. En los atrios está lo que tengo que quitar, lavarme las manos en el lavacro. Y todo inicia en la figura de Cristo cuando es sacrificado en el altar del holocausto. Eso es como está leyendo la Biblia. Todo, hasta llegar al lugar santísimo. Pero allá en el Antiguo Testamento, los sacerdotes que trabajaban en los atrios, más el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, en conjunto con todas las figuras que representan a Cristo, forman el tabernáculo. Eso en conjunto. Aarón representa a Jesús y los hijos de Aarón representan a los sacerdotes que asisten a Aarón. En este caso, si nos venimos al tiempo actual, nosotros somos los hijos de Dios, somos cristianos, redimidos por Cristo, adoptados por el Señor, que representan a los hijos de Aarón, y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es Aarón para nosotros. Y juntos con la palabra, con lo escrito, con las figuras, más el conocimiento que Dios nos da, se completa, se construye y se termina en Cristo el verdadero tabernáculo. No hecho de hombre, dice, no hecho como lo hizo Moisés, sino hecho por Jesús, porque cuando Él resucita y muere, perdón, muere y resucita, Él resucita en gloria, va al Padre, y entonces cuando Él viene a enseñar por 40 días más, viene a enseñar a estas personas por 40 días más, pero ya Él ungido. Siendo Él y estando enseñando de manera ungida, después viene a ungir a su pueblo o a los que estaban en el aposento alto. De la misma manera, el Señor nos llama a nosotros al servicio. Llegamos a una iglesia donde hay un pastor, un siervo de Dios que enseña, que muestra la palabra y es donde es llamado. Después, una vez que hemos madurado a través del Espíritu Santo que nos redime y nos salva, Él nos sella para salvación y el Espíritu Santo nos empieza a guiar a toda verdad, empieza a sacar lo que no es de Dios y empieza a trabajar en nosotros y esa obra completa hace que nosotros nos vayamos fusionando a Cristo en su manera de pensar, en su manera de actuar, para que seamos un cuerpo con Él, donde Él es la cabeza que dirige al cuerpo y nosotros somos el cuerpo dividido en diferentes miembros, donde unos son maestros, donde otros son apóstoles, donde otros son evangelistas, donde otros son pastores. Y ahí empieza el cuerpo a funcionar y es el que le está predicando hoy al mundo. Pastor, pero ¿por qué me explica todo eso? Porque es necesario esto para poder entender el Apocalipsis, aunque ya lo hemos entendido bastante. Porque primero hablé de la gran ramera, ¿qué es eso? De la gran Babilonia, de los 144,000, pero para poder entrar a las alabanzas en el cielo del capítulo 19 de Apocalipsis, necesito, mi hermano y mi hermana, saber quiénes están ahí, quiénes son los que están ahí. Y ese es el cuerpo, ese es el tabernáculo. Hebreos capítulo 8, verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, escuche, ¿para qué se constituye un sumo sacerdote? ¿Para qué se pone? Está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Para eso se constituye un sumo sacerdote. Toma las ofrendas, toma los sacrificios y se los pone delante de Dios. ¿Por qué hace eso?
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, porque Dios le pide al hombre algo que le dé. Lo que pasa es que el día de hoy la gente piensa que a Dios se le dan obras, y el texto mí es claro cuando Santiago dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué le doy a Dios? El Señor dice a través de Moisés que a Dios no se le llega con las manos vacías. Entonces, ¿con qué le llego a Dios? Yo no puedo llegarle con las manos vacías. Ah, pastor, pero es que vea, cuando María tuvo al bebé, cuando María tuvo a Jesús, ella fue al templo y ellos llevaban 2 palominos porque eran muy pobres. Imagínate que eran tan pobres que no tenían ni siquiera dónde dormir. Tuvieron que conseguir un pesebre porque era lo único que les quedaba. Primero, eso es mentira, porque José andaba buscando un lugar y no pudo conseguir un lugar porque no había campo. No porque no tenía cómo pagarlo, era porque no tenía campo. Y tuvo que tomar ese lugar por una razón, porque Dios guía que el cumplimiento profético se dé. Si José hubiera tenido campo, o sea, si José aún teniendo dinero hubiera conseguido campo, no se cumple la profecía de que él nazca en un pesebre. Pero Dios cerró todas las puertas, Dios cerró todas las posibilidades de que él se pudiera hospedar bien para que tuviera que tomar el único lugar que podía accesar en ese momento, aun si tuviera lo que tuviera. Porque la profecía se cumple y no es el hombre el que la calcula, es Dios el que la hace cumplir. Entonces, cuando María y José llegan, aunque van con unas palomitas, no es eso lo que ellos llevaban en sus manos. Pastor, claro que la Biblia dice que ellos llevaban en sus manos, no es eso lo que llevaban en sus manos. Lo que llevaban era el cordero del pesaje, al cordero del sacrificio, al Hijo de Dios. Llevaban al bebé Jesús, que Simón dijo, gracias Padre, porque mis ojos han visto la salvación. Y le dice a María que una espada atravesará su alma pensando en el sacrificio que iba a hacer. Y este hombre es el que está declarando en ese momento como sacerdote, aunque el sumo sacerdote estaba adentro, pero él fue el sacerdote que Dios puso, declarando que esa es la ofrenda. Entonces José y María se ponen a meditar en esto porque lo que ellos están llevando es al Hijo de Dios, presentándolo en el templo para ser sacrificado. Ellos pensaban que estaban consagrándolo para que fuera a orar, para que fuera ministro. No, 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 no. Ellos están cumpliendo proféticamente un requisito que se daba en el templo de presentar el cordero para el sacrificio. Entonces, por eso el texto dice que es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Cómo? Como Jesús tiene que ofrecer algo. Sí, Jesús tiene que ofrecer algo también, por sí mismo. Porque cuando se sacrifica el cordero, y son las figuras, el cordero se sacrificaba en el templo por los sacrificios o por el sacrificio de la purificación de los pecados del pueblo. Pero resulta que cuando el sacrificio se daba, automáticamente también se estaba fallando porque entonces había un muerto y ese era el sacrificio. El mismo sacrificio, siendo bueno, era malo, porque por eso era un sacrificio temporal y tenía que hacerse cada rato y todos los días. Nosotros hablamos de las fiestas, el Pesach, el Shebaot y hablamos del Yom Teruah, pero todos los días sacrificaban, todos los días. Habían 3 fiestas grandes, mayores, pero todos los días tenían que estar sacrificando, porque esto no podía limpiar permanentemente los pecados a nadie. Y cuando se sacrificaba, otra vez se caía en que se había derramado sangre y había un animal muerto ahí, que era el cordero. Entonces tenía que haber un sacrificio por el sistema sacrificial, por el templo, por el tabernáculo, por los sacerdotes, por la gente, por todos los que estaban ahí, hasta por el sumo sacerdote tenía que haber un sacrificio. Y ese fue el sacrificio que se dio en la cruz, fuera del campamento, viendo Jesús hacia el templo, donde él derrama su sangre, que es lo que aprendimos justamente de las aguas salutíferas, para limpiar todo, absolutamente todo. Un sacrificio por él mismo, un sacrificio por los sacrificios. Pastor, qué raro es.
Escuche lo que dice el verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, cuando él dice, si estuviese sobre la tierra, o sea, si él no resucita, si hubiera muerto y no resucita, ¿sabe qué dice Pablo? Que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y nuestra predicación. O sea, si estuviera sobre la tierra, no funcionaría. Él tenía que morir y resucitar para que Él viniera en gloria y en majestad a través del Espíritu Santo. Pero los sacerdotes presentaban las ofrendas según esa ley, según la ley que estaba establecido, que es la sombra de lo que Jesús iba a hacer. Los cuales, hablando de los sacerdotes, sirven a lo que es figura y sombra, subrayé eso, a lo que es figura y sombra. Los sacerdotes lo que estaban sirviendo era a la figura, a la sombra, no directamente al Cristo. Estaban mostrando el Cristo, estaban enseñando el Cristo, pero eran la figura y la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Esto fue lo que le dijo Dios. Mira, le dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado, que se te ha mostrado en el monte. O sea, vea esto y cópielo. Haga eso. El tabernáculo es una copia de lo que está en los cielos. Entonces, cuando Ezequiel ve las visiones celestiales, ve los seres celestiales, ve los 24 ancianos, lo que él está viendo es una copia de lo que está en los cielos en el tabernáculo. Y cuando nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis que estas mismas figuras las ve Juan, es una copia de lo que está en los cielos. ¿Y qué está en los cielos? ¿Cuál es el original? ¿Cuál es el tabernáculo original en los cielos? Es lo que vamos a leer o lo que vamos a aprender después de que hayamos tenido la charla alrededor de esto. Anote bien, mi hermano Alejandro, anote bien, mi hermano Max, porque de esto vamos a hablar y bien a profundidad. Escuche lo que vamos a ver, lo que se ve en los cielos, que es la copia en la profecía de Ezequiel, en la profecía de Daniel, en la profecía de Juan, y que también está representado en el tabernáculo. Después de esto vi, dice Apocalipsis 19, una gran voz, una gran voz de la multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron, escuche, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Está viendo algo que está pasando en los cielos. Y las personas que están ahí arriba, usted las puede leer en el capítulo 4, 5 de Apocalipsis. Voy a leer solo un trocito nada más para que podamos ubicarnos ahí, que se da después del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 4 y 5. Dice así. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la voz primera que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dije, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. El aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, de coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y si leen el verso 1 del capítulo 5, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Los sellos es lo que hay que abrir en un pergamino de un testamento, era uno nada más, pero en este caso el escrito de Apocalipsis dice que hay 7, los que hay que abrir para leer el testamento. Pero quien va a abrir este libro y va a revisar cada uno de los testamentos, cada uno de los sellos, a ver si se está cumpliendo, es Jesucristo. Y esos son los sellos que vamos a ver descritos en el capítulo 6 referente al sacerdocio. Él abre y empieza a revisar qué hizo mal el sacerdocio, por eso hay juicio. ¿Qué hizo mal el sacerdocio? Por eso hay condena. ¿Qué hizo mal el sacerdocio? Por eso se cumple la profecía que está descrita acá. Entonces, cuando yo logro observar todo, tengo que observarlo desde el Antiguo Testamento, desde las figuras. ¿Por qué? Porque hay uno que está abriendo los sellos y está derramando juicio. Es como que estuviera sentado y dice, ahora sí, es tiempo de destruir esto. Ahora sí es tiempo de que se derrame fuego aquí. Porque primero vino como un cordero. O sea, vino como un niño indefenso, en lo cual mucha gente se ha quedado estacionada, pegada, estancada en el niño del pesebre. Otros se han quedado en la muerte del niño del pesebre y lo andan en un crucifijo, cuando él resucitó en gloria y ahora nosotros tenemos que ver al Rey de Reyes, que vino indefenso, pero ahora va a venir en poder y majestad a tomar lo que a él le corresponde. Porque dice el verso 6 de Hebreos 8, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son las mejores promesas? Lo acabo de leer. Lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. No hay razón de llorar, porque hay alguien que vino para salvarnos. He aquí el león de la tribu de, de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Qué es lo que pasa cuando él desata sus 7 sellos? Va a haber castigo sobre los que no cumplieron, pero no sobre todas las personas. Fuimos llamados para ser salvos del día de la ira. Entonces, lo que el Señor me está enseñando a mí es que cuando Él abre los sellos es para ver si su pueblo cumplió, en este caso el sacerdocio anterior, y hoy día está hablando de usted y de mí. Si cumplimos con lo que Él nos está demandando, esas figuras del Antiguo Testamento, donde cada utensilio representa algo y donde cada fiesta representa algo. Y escuche lo que dice el verso 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Bueno, si el sacerdocio que había antes no se hubiera equivocado, no era necesario que Jesús viniera a morir por nosotros. Hubiera sido suficiente con el sacerdocio anterior y con la forma de dirigir al pueblo. Pero no, era defectuoso. No la ley, el sacerdocio. A ver si lo leemos de nuevo, por favor, preste atención. No es la ley la que está mal. El Señor dijo que no vino a abrogar la ley, sino que vino a darle fin, a cumplirla. Yo no vine a abrogar la ley y a los profetas. El problema no es la ley, el problema no son los profetas, el problema es la interpretación. El problema es el sacerdocio. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del sacerdocio, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, no hubiera necesitado el sacerdocio de Melquisedec en el Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el verso 1 del capítulo 9, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ok, esto era para cumplir. Esta es la dirección. Estas son las instrucciones. A mí me impresiona mucho, mucho, mucho me impresiona. Hace no mucho tuve un sueño con una persona y una persona que amo mucho. Y esta persona en el sueño, voy a describir el sueño, estaba haciendo fila para tomar un avión, se supone que para ir
al cielo. Así es como lo veía en el sueño. El Señor le habla a uno a través de cosas que uno entiende para entender lo que está en los cielos. Y a esta persona le habían dado dos maletas. Un demonio en el sueño le había dado dos maletas, una verde y una roja. Y le dice, tome, con esto se puede subir al avión. Y le dio una moneda de oro. Y entonces se la echó en la bolsa. Va caminando y llega a un lugar donde hay unos ángeles. Y los ángeles le dicen, deje esas maletas a un lado, la verde y la roja, déjela a un lado para ver la moneda, toma la moneda. Y le dice, aquí están las instrucciones. Y le echa las instrucciones, le dice, porque con esas maletas usted no puede entrar, pero con las instrucciones sí. Yo comprendí eso. Comprendí que lo que estaba diciendo es que la moneda de oro representa justamente la salvación a Cristo, el sello para pasar. Las maletas son las instrucciones que el mundo da, color verde y color rojo, porque esto tiene un significado muy importante en relación a las fiestas. Y las instrucciones es justamente lo que el Señor está abriendo, esos sellos. Los ángeles le dicen a esta persona en el sueño que tuve, con esas maletas usted no puede entrar, con estas instrucciones sí. Entonces resulta que el primer pacto tenía ordenanzas de culto en un santuario terrenal, o sea, tenía ordenanzas que la gente cambió, que los sacerdotes cambiaron, que lo interpretaron de manera incorrecta. Así era como estaba el santuario, así era como estaban las instrucciones, así está como hoy día la iglesia, dando instrucciones que no son de Dios, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo es donde los sacerdotes, que no es el sumo sacerdote, trabajan. Recordemos que el sumo sacerdote es Cristo y nosotros somos los que estamos en el lugar santo alrededor. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El candelabro es la única luz que hay en el tabernáculo que representa al Espíritu Santo. Es interesante porque él está viendo que el Espíritu Santo está ahí. Los panes de la proposición es la palabra de Dios que dice cómo debemos de actuar correctamente, o sea, cómo debemos dar frutos, porque afuera está el lavacro, que les dije que la palabra que dice esto es lo que no me gusta, me habla de pecado. Pero los panes de la proposición no me hablan de pecado, me hablan de lo que a Dios le agrada, cómo honrarlo, cómo adorarlo, cómo acercarme a Él. Esas son las instrucciones. Y tras el segundo velo dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahí entraba el sumo sacerdote, solamente Aarón, que representa a Cristo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Voy a hacer una pausa aquí, porque ese incensario de oro no debería de estar allá adentro. Si usted se va al tabernáculo, el incensario de oro está en el lugar santo también. Eso representa oraciones. Pero ¿por qué está adentro? Porque está con el sumo sacerdote. ¿Por qué el sumo sacerdote sí puede entrar con el incensario? Porque el incensario representa a la iglesia. Ya con el Espíritu Santo, la iglesia sí puede accesar en oraciones a Dios de manera directa, a través del Hijo, que es el mediador del nuevo pacto. Entonces, el incensario de oro, que es usted y yo orando a través de Jesucristo, porque no podemos llegar vacíos con las manos, sino tenemos que llegar con Jesús, no está hablando de plata, ni está hablando de obras, está hablando de la obra de Cristo. Yo llego en el nombre de Cristo Jesús, me acerco, y ahí estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Déjeme explicarle que el maná era el alimento que le daba todos los días a ellos y ellos lo rechazaron. Representa el alimento para poder vivir en el desierto, como es la palabra de Dios para nosotros poder vivir en este mundo convulso. Ellos lo rechazaron. La vara de Aarón que reverdeció significa el sacerdocio que fue infructuoso y reverdece, vuelve ese palo que estaba seco a echar flores y hojitas en Cristo Jesús, el sacerdocio que no llevaba a nadie a ningún lado, que no le hacían caso, entonces en Jesús reverdece y Jesús, que es la sustancia, la imagen de Dios, viene a nosotros a través del Espíritu Santo, nos sella en nuestra mente, nos sella en nuestro corazón y nos guía a toda verdad. Y sobre ella, o sea, sobre esto que está viendo, la transgresión que se le dio a la palabra, la transgresión que se le dio al sacerdocio y la
Transgresión que se le está dando a la vara reverdecida, que significa que se traiciona el sacerdocio y se está traicionando a Cristo, que nos está viniendo a enseñar las cosas de la manera correcta. Sobre ella había dos querubines. ¿Qué hacían los querubines? Los querubines veían hacia el propiciatorio. El propiciatorio es una tapa de oro porque el arca se compone de dos piezas, la tapa de oro y el cajón abajo donde están estas cosas. Pero la tapa de oro no es parte del cajón, es un complemento, o sea, me refiero, no está fundida, no está unida, está encima. Ahí es donde se derramaba la sangre, se rociaba la sangre y los querubines están viendo hacia abajo. Porque la sangre, cuando se hacen las aspersiones de la sangre, eso representa juicio, juicio, destrucción, justicia. Entonces, cuando se tiraba un cereal de, de cebada con aceite sobre el propiciatorio o sobre el altar del incienso, perdón, se representaba juicio. Cuando se tiraba la sangre en 7 aspersiones, se representaba juicio sobre lo que se había transgredido. Los querubines están viendo hacia abajo, porque los querubines están listos para destruir toda la tierra, destruir a la humanidad y están listos. Lo podemos leer en Apocalipsis. Esos son los querubines que están viendo hacia abajo. Los querubines no dejan que nada impuro llegue a Dios. Por eso es que cuando Adán y Eva fueron expulsados, separaron dos querubines y se cruzaban con espadas de fuego. No pueden entrar aquí así como están. Pero los querubines, cuando ven hacia abajo para desatar el juicio, no pueden ver la transgresión, no pueden ver el maná que se rechazó, no pueden ver la vara de Aarón que se rechazó, no se pueden ver las tablas de la ley que se rechazaron, que representa justamente la ley de Moisés. No ven eso, sino que ven la sangre. Entonces no destruyen mientras está la sangre ahí. Por eso se llamaba propiciatorios, porque es hazme propicio es Señor, hazme aceptable delante de ti. La única forma de ser aceptable delante de Dios es a través de la sangre. Esas son las instrucciones que le estaban dando al que iba a abordar el avión para ir al cielo. Esas son las instrucciones que Moisés le estaba dando al pueblo cuando bajó el Sinaí. Esas son las instrucciones que el Señor Jesucristo estaba diciendo que tenían que cumplirse a través de él. Cuando él dijo, yo no vengo a abolir eso, yo vengo a cumplirlo, a darle fin. Y el consolador, el otro consolador va a venir a recordarles eso, a limpiarlos de pecado, a convencerlos de pecado, a guiarlos a toda verdad y a recordarles lo que yo les he enseñado. Ahí están los querubines sobre el propiciatorio. Y dice el escritor a los hebreos, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. ¿Cómo no se puede hablar en detalle? Bueno, es que el escritor le está escribiendo a hebreos, a judíos, le está escribiendo acerca del tabernáculo y dice, no les puedo explicar mucho ahorita. No les puedo explicar porque esto se explicará después. ¿Cuándo lo explica? Le voy a decir quién lo explica. Juan en el Apocalipsis. Ahí está abierto todo. Ahí está todas las figuras, todas las sombras están debidamente descritas ahí. Y así, verso 6 de Hebreos 9, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. ¿Ok? Entran los sacerdotes para cumplir, pero resulta que en el libro de Hebreos los sacerdotes pueden entrar hasta adentro, a diferencia de los sacerdotes anteriores, que solo el sumo sacerdote. Estos sacerdotes solo podía entrar el sumo sacerdote. Por eso el verso 7 dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, solo él podía entrar. Ahora nosotros podemos entrar a la presencia del Padre a través del Hijo. Pero ellos no podían entrar no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahí está lo que acabo de escribir. Unas por sí mismo, cuando muere en la cruz, por los sacrificios, por el templo, para limpiar todo su pueblo y limpiar el sacerdocio. Como eran 7 aspersiones las que se hacían sobre su pueblo, 7 aspersiones que se hacían por
Primero 7 por el sacerdocio, perdón, 7 por el pueblo y 7 por las naciones, o lo que sería su campo. Ahí están los juicios que describe el Apocalipsis como sellos, como trompetas y como copas de la ira. Y el Señor Jesús lo describe en el capítulo 24 de Mateo de la misma manera, unas en la figura de las vírgenes, otras los describe en la figura hacia las naciones, que serían las copas de la ira, y los tres juicios están debidamente descritos ahí, porque antes de hablar de las vírgenes, él habla de la destrucción del templo en el año 70, sobre el sacerdocio. Todo está entrelazado. Dado que el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Por eso es que no se puede entender, porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo para entenderlo. Hoy usted y yo sí lo tenemos. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Si la obra humana se mantenía en pie, no podía operar todavía el Espíritu Santo. Tenía que caer la obra humana o el trabajo humano para que el Espíritu Santo fuera puesto y exaltado en el templo, en el tabernáculo, en usted y en mí. Voy a hacer una pausa aquí a ver si lo explico, porque hay cosas que necesitan explicarse bien. Según el pensamiento de Dios, el matrimonio es una vez y para siempre. Así es. El Señor dice a través de Malaquías que Dios aborrece el divorcio. El Señor dice a través de su misma palabra, el Señor Jesucristo, dice él claramente que el divorcio o la carta de repudio se le dio por la dureza del corazón. O sea, porque el uno no se arrepiente y el otro no perdona. Entonces se le dio carta de repudio. Pablo dice que si se separan, si se divorcian, quédese solo, no se vuelva a casar. Las personas pueden hacer todos los maquillajes que quieran, pero esa es la ley de matrimonio, hasta la muerte. Si se divorcia, quédese solo. Y quien se casa con la divorciada comete adulterio. Sencillo, no hay mucho que darle a eso. Porque resulta que eso es lo que pasa con Jesús. Cuando Dios viene y está con Adán y Eva, ese es un matrimonio. Ahí está el matrimonio. Cuando Adán y Eva pecan, adulteran porque se unen a la enseñanza de la serpiente y eso es adulterio. Dios le da carta de repudio, expulsa a Adán y a Eva y se queda solo. Pero él quiere casarse con aquella creación que él hizo. Él quiere darle la oportunidad de arrepentirse, pero no puede casarse porque eso va en contra de su propio carácter, en contra de su propia enseñanza. Entonces no puede hasta que se muera, hasta que la muerte nos separe. Porque si él se casa con el hombre tal y cual está así, cuando hablo de hombre estoy hablando de hombre y mujer, si él se casa con el hombre tal y cual está así, él adultera. Porque la repudiada lo hace adulterar a él. Porque ya ella estuvo con la serpiente, estuvo con Satanás, con las enseñanzas incorrectas, él adultera. Entonces Dios, sin infringir su propia ley, nace en Jesús, muere y resucita para ser elegible. Hasta que la muerte lo separe, ya lo separó. Cuando él muere y resucita, en ese momento se separa, se libera de la ley que lo condenaba. A eso es a lo que se refiere la ley, no a toda la ley, sino a la ley que lo condenaba a no poder unirse en matrimonio a su novia. Se libera de esa ley que lo condenaba y es elegible. Pero esta mujer, que es la iglesia, no se puede casar con él todavía, porque ella sigue siendo adúltera y es hasta que la muerte lo separe. Entonces ahí es donde muere en el Espíritu Santo y resucita a través del bautismo. Muere y resucita. Muere es limpiada a través de la muerte, la iglesia, de manera individual, por supuesto. Y cuando se levanta resucitada y esta mujer es elegible para casarse con el novio. En ese momento ya se pueden volver a casar, pero no se pueden casar todavía. ¿Por qué? Porque están en la preparación de las bodas. Hay cosas que hay que cumplir, que están establecidas en un contrato que está envuelto en un pergamino y hay 7 sellos que él va a revisar.
Hay 7 trompetas que él va a revisar. Hay copas de la ira que el mismo novio va a revisar a ver si esta es de verdad elegible. Tiene que morir y resucitar. Pero resulta que nosotros morimos en el Espíritu Santo y resucitamos en el Espíritu, pero tenemos el cuerpo corrupto. Entonces, este cuerpo corrupto, aunque nuestro espíritu esté sellado por el Espíritu Santo, aunque hayamos sido salvados, no nos podemos unir al novio porque tenemos que morir y resucitar. Y eso es lo que va a pasar cuando el Señor venga y nos lleve a través de la muerte y nos resucite delante de Él con un cuerpo glorificado, o venga en el arrebatamiento y nos glorifique mientras nos lleva hacia los cielos. Nos podemos unir. Y ahí vendrán las bodas del Cordero. Por eso dice el verso 8, dado que el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. El tiempo presente no significa hoy, significa un presente continuo que inició desde que el Espíritu Santo llegó y selló a su iglesia. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrenda y sacrificio que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Pausa que voy a hacer ahí. ¿Qué es lo que hacía la ley? ¿Qué es lo que hacían los sacrificios anteriores? Que la persona se sentía bien hasta que no volvía a pecar. Pero como fuimos, o sea, como fuimos en la caída, llenos de pecado, de una naturaleza pecaminosa, dice el Génesis en el capítulo 6 que el hombre siempre está de continuo al mal. No hay forma de hacerlo correcto. Entonces viene la conciencia y vuelve a caer y dice, ay, otra vez pequé, Señor. Otra vez pequé, otra vez volví a fallar, otra vez mentí, otra vez me enojé, otra vez le falté el respeto a mi esposo, otra vez le falté el respeto a mi esposa. Tengo que hacer un sacrificio para poder sentirme libre de conciencia. Agarro un corderito y lo sacrifico. Agarro un animalito y lo sacrifico. Ah, me siento libre. Me voy al ratito otra vez pequé. Uy, otra vez pequé, tengo que hacerlo. De nuevo, porque me siento mal en cuanto a la conciencia. Porque la conciencia lo acusa. La conciencia es lo que nos enseña a nosotros cómo acercarnos a Dios, aunque no tengamos la escritura. Entonces no podía la conciencia sentirse tranquila. Ningún sacrificio podía hacer perfecto el pensamiento del ser humano que se siente intranquilo en la conciencia, ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas, escuche lo que dice, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Eso era nada más una sombra para avisar que las cosas tenían que ser reformadas, que tenían que ser cambiadas. Y eso se dio cuando el Espíritu Santo vino y nos reforma. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y nos limpia, nos hace limpios en conciencia, porque entonces sabemos que no es por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Jesús hizo. Pedimos perdón, nos arrepentimos delante del Señor con un corazón humillado, contrito, y el Señor nos perdona, no porque tengamos que estar sacrificando a cada rato un corderito, una becerra, un animalito, sino porque ya hubo un solo sacrificio que limpia los pecados una vez y para siempre. Entonces, nuestro arrepentimiento es llegar a reconocer ese sacrificio y decir, Señor, gracias por lo que hiciste por mí, porque si no hubiera sido por mí, no llegaría al final. Por eso es que usted al final encuentra a esos hombres que están sentados en esos tronos, arrojando las coronas delante del Cordero, porque le están diciendo, llegamos aquí gracias a ti. Voy a irme al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, solamente para pasar una lucecita. Después de que dice que uno de los ancianos me dijo, verso 5 del capítulo 5 de Apocalipsis, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra.
Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y las cosas que con ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 24 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta ese momento se sentían redimidos, hasta ese momento se sentía completo, porque el que está sentado en el trono intercede por usted y por mí todos los días y a cada instante, y nos llama al arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es un remordimiento que cada rato estoy en lo mismo, no, un arrepentimiento genuino es decir: Señor, realmente lo que hice estuvo mal, perdón, no lo voy a volver. Pastor, pero a veces vuelvo a caer. Sí, pero el que mentía ayer 5 veces, hoy tal vez ya miente 3. Y el que mentía hoy 3 veces, mañana va a mentir 2. Y el que mentía 2, ya después va a mentir 1. Y cuando nos damos cuenta, ya no está mintiendo. Prefiere enfrentar las consecuencias que mentir. Ese es el proceso de santificación en el cual usted y yo vamos tomando decisiones todos los días. Pero estando ya presente Cristo, verso 11, como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es lo que acabamos de leer en el Apocalipsis capítulo 5. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si eso les permitía a ellos sentirse, aunque sea por un día, aunque sea por un rato, sentirse limpios, cuánto más la sangre de Cristo, dice el verso 14, el cual mediante el Espíritu, hablando del Espíritu Santo eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea, los va a quitar, le va a quitar eso que ustedes hacen para sentirse en paz con Dios, y solamente necesitan una única cosa: creer que la sangre de Jesucristo es suficiente para la limpieza y redención de nuestros pecados. Así que, verso 15, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para remisión, acabo de explicar por qué tenía que morir y por qué tenía que vivir, para que nos podamos casar con Él, para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Oh, ok, pastor, ¿cómo es eso? O sea, si hay un testamento, tiene que morirse el testador. Claro que sí, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Cómo es eso? Explíquemelo, pastor. Claro que sí, mi hermano y mi hermana, se los voy a explicar. Yo hago un testamento. Entonces yo voy a decir: bueno, le voy a dejar a Willy y Ari en mi testamento mis anteojos. Le voy a dejar a Esteban mi anillo. Allá está por allá. Le voy a dejar a Esteban mi anillo. Le voy a dejar al pastor Miguel mi teléfono celular. A Ania le voy a dejar la Biblia. La Biblia mía se la voy a dejar a Ania.
A la hermana Hazel le voy a dejar mi faja. Aquí está mi faja, ¿ve? La había puesto por aquí para enseñar esto. Le voy a dejar mi faja. Ahí está en el testamento, está todo descrito. Pero estoy vivo. Y resulta que mañana me enojo con Will o me enojo con Ania o me enojo con el pastor Miguel, entonces lo saco el testamento. Porque estoy vivo y puedo cambiar el testamento cuando a mí me plazca. Antes de que muera, yo puedo cambiarlo 100 veces, 1000 veces, 1 millón de veces, lo que quiera, puedo cambiarlo todos los días si quiero. Quito a uno y saco al otro. Pero una vez que me muero, ya no puedo cambiar nada. Lo que está escrito es lo que vale. Por eso es que el testamento no es válido entre el tanto este testador vive. No es que no es válido, es que el testador lo puede cambiar en cualquier momento. Por eso es que el Señor dice que era necesario que Él muriera y resucitara para que nadie pudiera cambiar ese testamento, ni siquiera Dios. Wow, pastor, esto es increíble. Sí, claro que es increíble. Porque una vez que Él muere y resucita y nos sella el Espíritu Santo, la salvación no la pueden quitar nadie, ni yo mismo. La salvación no se pierde, ni Dios mismo quita la salvación. Mis hermanos, entiendan eso claro, ni Dios mismo quita la salvación porque está sellada por la muerte y resurrección del Señor a través de la sangre y está en el testamento, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha dado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que está rociando? Primero, dice, con la sangre está rociando, primero, el tabernáculo, los vasos del ministerio, está rociando el sacerdocio, está purificando todo. ¿Sabe quiénes son los vasos del ministerio? Usted y yo. Porque ahí es donde se deposita el agua que vamos a llevar para que las demás personas beban, donde se deposita el aceite para ungir a las personas que están necesitadas. Nosotros somos el transporte de esa unción hacia las demás personas que la necesitan, que la están deseando. Ustedes son la sal, ustedes son la luz de la tierra. Es lo que el Señor está diciendo, eso es nuestra labor, eso es nuestra función, nuestra función no es ser ricos, nuestra función no es tener muchas empresas, nuestra función no es más que llevarle el mensaje de salvación a las demás personas y que se sientan seguras de esa salvación una vez que Cristo las ha sellado. Esa es nuestra función. Por eso cuando Belsasar tomó los utensilios del tabernáculo que eran para Dios y le dio vino a las prostitutas, a las concubinas y a los reyes, Dios le quitó a Dios le quitó el reino y se lo dio a Darío, se lo dio a los medopersas. Usó a los medopersas para quitarle el reino a Belsasar y eliminar a Babilonia en ese momento del mapa como poderosa. Porque Dios, cuando alguien toca a sus hijos y les echa aceite o vino corrupto, Dios se encarga de esas personas que hacen eso y se encarga de sus hijos por haber aceptado ese aceite, por haber aceptado ese vino, por haber aceptado otras instrucciones. Por eso el primer sello es sobre el sacerdocio. Perdón, los primeros juicios de los sellos es sobre el sacerdocio. Ustedes hicieron lo incorrecto. Ah, pero aquellos también no se van a quedar así, porque el pueblo dejó que ustedes hicieran lo incorrecto y se apuntó a lo incorrecto que estaban haciendo ustedes, entonces también hay juicio sobre ellos. Pero tampoco las naciones, porque se unieron al pueblo para hacer lo incorrecto. De la misma manera, exactamente ahora, mi hermano y mi hermana, el Señor Jesucristo va a venir a hacer juicio sobre los cristianos que hacen lo incorrecto y va a hacer parar a 5 vírgenes de las otras 5, 5 insensatas de 5 prudentes. Juicio. Y después va a venir un juicio sobre las naciones que se mezclaron, se sincretizaron por riquezas. Por eso es que la profecía de la prosperidad es tan diabólica, tan demoníaca, como el mismo azufre, porque vende.
El cuerpo de Cristo lo prostituye. Ay, perdón, Señor, perdóname. Sí, el Señor nos perdona si nos arrepentimos genuinamente. Pero si hubiéramos estado con los tiempos del tabernáculo, nos sentimos limpios por un ratito. Pero cuando el Señor viene a través del Espíritu Santo, nos convence, nos sella, el Espíritu Santo nos sostiene, nos entristece cuando pecamos. Por eso el verso 22 dice, casi todo y casi todo es purificado. Casi todo es purificado. No significa que todo es purificado. Casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué era lo único que era purificado? La conciencia. ¿Por cuánto tiempo? Por un ratito. Por eso, mis hermanos, las figuras están en el tabernáculo, como el centro de campamento, que somos nosotros, donde habita, donde está la palabra de Dios hacia las demás personas. Dividida en una conducta entre atrios, lugar santo y lugar santísimo. Atrios es donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted se mueve. El lugar santo es cuando usted llega a la iglesia junto con nosotros a servir, a cantar, a adorar. Ahí es, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso el capítulo 10 de Hebreos dice que eso es, el no congregarse es pecar deliberadamente. Y ya para eso no hay más sacrificio, sino expectación de juicio, que ha de devorar, dice, a las personas que deliberadamente pecan. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Y el lugar santísimo qué es? Ok, ya llegamos a la iglesia y entramos al lugar santísimo, que sería la presencia de Dios de manera individual, cada uno a orar. Ese es el camino de la santificación. Por eso los muebles, los utensilios nos representan a nosotros, pero habla del tiempo y las ocasiones. ¿Qué es el tiempo y las ocasiones? Ok, analicemos el tiempo. Anote, hermano Alejandro, anote, hermano Max, porque de esto vamos a hablar. Ustedes pueden participar con nosotros. Solo nosotros vamos a estar el otro lunes conversando alrededor de este tema, preguntas y respuestas de los hermanos. Vamos a estar hablando alrededor de todo esto para darle más riqueza. Hablemos de los tiempos y las ocasiones. ¿Qué son los tiempos? Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a la luz tinieblas, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y la mañana dio un día. Bueno, ¿para qué hizo Dios eso? Para que tengamos los tiempos. ¿Cuáles son los tiempos? Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y escuche los tiempos para qué se hicieron y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años, y sean por lumbreras en la expansión de los tiempos para alumbrar sobre la tierra y así. Bueno, ¿para qué son los tiempos? Para que sepamos en qué año estamos. ¿Y por qué yo necesito saber en qué año estoy? Porque cuando yo sé cuándo Adán fue creado, sé que estoy a cumplir 5.785 años el 2 de octubre de que Adán fue creado. ¿Y eso qué tiene de importancia, pastor? Porque Dios dice que Él no seguirá lidiando con la humanidad por más de 120 años, que son 6.000 años, 50 jubileos. O sea, para que sepamos que estamos cerca del final de que Dios destruya esta tierra. Ay, qué cosa tan terrible. Estamos, podemos contar las fechas, las semanas de Daniel hasta el Señor Jesucristo y su resurrección a través de los tiempos. Podemos contar en qué fecha estamos nosotros y cuáles son los acontecimientos que se han ido cumpliendo a través de los tiempos. Ay, pastor, de verdad. ¿Y las ocasiones qué son? Escuche qué son las ocasiones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No ignoren. Cuando habla de ignorancia, está hablando de una ignorancia voluntaria, porque Pablo nos va a decir que aquí está toda la información. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual os decimos esto con palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Y escucha esta parte en amarillo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos está mandando al juicio del Apocalipsis, al sonido de las trompetas, a las 7 trompetas y a los juicios. Nos está enviando allá y está diciendo, esto es lo que va a pasar allá. Luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos por siempre. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Verso 1 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, ya le expliqué cuáles son los tiempos, en la línea cronológica que empezó en el año 1, en el año 0 con Adán, hasta el día de hoy, esos son los tiempos, y las ocasiones son las fiestas, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Voy a hacer una pausa antes de leer las ocasiones o una línea más del verso 4 de 1 Tesalonicenses 5. Ayer, antier, Israel bombardeó con más de 300 misiles o 400 misiles al Líbano. Les advirtió que salían, porque van a usar bombas más grandes si ellos les disparan a Israel. Si le disparan a Nazaret, a Jerusalén, ellos van a usar bombas de destrucción masiva. Alguien me preguntó, pastor, ¿irán a hacer eso? Sí, claro que sí, van a hacer. Porque hay una profecía que se tiene que cumplir, que Damasco tiene que ser destruido. Si eso pasa, todo va a quedar como polvo. Pero mientras eso esté pasando, mis hermanos y mis hermanas, mientras estén en este conflicto entre uno y el otro, mientras no haya paz, que probablemente cuando ya se venga el hecatombe, cuando tiren la primera bomba nuclear, la más pequeña, y ya diga uno, aquí se acabó el mundo, alguien vaya a traer a paz a las naciones. Si Israel tira una bomba de destrucción masiva y destruye una gran parte o todo Damasco, como está en la profecía, esto va a ser un espolvorín. Y las Naciones Unidas van a querer destruir Israel, lo van a querer exterminar del mapa. Pero no se va a dar porque hay una profecía que tiene que cumplirse. Porque si no pasa eso, no se cumple la otra profecía. Cuando todo esté tenso, entonces alguien se va a levantar y va a traer paz y seguridad. Y esa es justamente la señal de que vamos a ser arrebatados. Cuando ya digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. ¿Y por qué, pastor, cuando digan eso y van a venir la destrucción, vamos a ser arrebatados? Porque ese es el contexto en que está hablando Pablo a los tesalonicenses. Y en el verso 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Para eso tienen instrucciones ustedes, para eso aprendieron, para eso están aprendiendo. Es lo que el Señor me mostró en ese sueño con esta persona que amo. Le dijo, deja esas maletas ahí. No va a entrar. Con esas maletas no puede volar al cielo. Una figura que Dios puso en mi corazón. Solo con las instrucciones, no con nada de eso. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. No hagamos como ellos, que no saben lo que están haciendo, no entienden, perdón, no entienden. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios habiéndonos vestido en la coraza de fe y de amor y con toda la esperanza de salvación con el yelmo. Escuche el verso 9, apréndaselo de memoria, porque no nos ha puesto Dios para ir, o sea, no nos ha puesto Dios para que seamos destruidos junto con todos los demás, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. Y separemos esto, ¿cómo para alcanzar salvación? Si ya somos salvos, porque le está hablando a gente que va a ser arrebatada, porque está hablando en un contexto de tribulación,
No está hablando en un contexto de justificación, está hablando en un contexto de separar a su pueblo antes de que venga la destrucción repentina. Pero Él vino y nos pone a nosotros al resguardo a través del Señor Jesucristo, que va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores, para hacer cumplir las profecías, que murió por nosotros para que sea que velemos, o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sea que velemos o sea que durmamos significa, sea que se equivoquen o no, la salvación está segura en Cristo. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y las fiestas qué son? La fiesta del Pesaj, que tiene que ver con las fiestas ya cumplidas. Hablaremos de esto después. Donde el Señor muere y el Señor resucita. Donde están las fiestas de los panes sin levadura, que representan sacar lo que a Dios no le gusta. Y donde está la fiesta de los primeros frutos, que representa poner lo que a Dios sí le gusta, que lo vimos en el tabernáculo. Está la fiesta del Shebaot, que representa la ley dada en el Sinaí y para efectos de nosotros el Espíritu Santo derramado sobre la iglesia. Y las fiestas que no se han cumplido, que están por cumplirse, que es el Rosh Hashanah.